Okay, welcome everybody. Thank you for coming and joining to your English class. Let's see, today is Friday, the last day of the week and the last day that we are going to read the versicle. Remember, this week we were learning about to be meek. Be meek. This is according to Psalms 37:11, but the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. Okay, hemos estado revisando, ¿verdad? Este versículo durante toda esta semana viendo los diferentes vocablos, ¿verdad? Que tienen las traducciones para darnos esta idea de lo que es la mansedumbre. Hemos visto el vocablo como tal, como meek. También hemos visto lowly. Hemos visto también lo que vendría siendo humble, ¿verdad? Como otra palabra sinónima a lo que vendría siendo meek. En las diferentes versiones vamos a encontrar siempre lo mismo, ¿verdad? Hay una interesante que es la Contemporary English Version que retoma el vocablo de poor como pobre y dice will take the land, diferente a las otras, ¿verdad? Sería algo como, pero el pobre tomará la tierra and enjoy a big harvest. Dice, y disfrutará de una gran cosecha. Este es muy diferente porque no nos habla de lo de peace, ni nos habla de lo de prosperity, sino que nos habla de algo como que fuera más palpable, como aquello de que, bueno, lo que se siembra se cosecha. Si yo soy alguien, digamos, que ha sido manso, pues voy a cosechar, en este caso, la peace, podría ser la prosperity, podríamos verlo de esa manera. Bueno, con eso creo que vamos a cerrar, ¿verdad? Solamente quisiera que fuésemos a la parte final donde se encuentran los comentarios, ¿verdad? Recuerden que aquí hay comentarios que tratan de explicar, ¿verdad? Em, Esta parte. Y el comentario quizás que nos va a interesar más a nosotros vendría siendo el de Strong, ¿verdad? Que es el comentarista bíblico, de hecho es un libro, ¿verdad? Que lleva el apellido del principal autor, digamos, del mismo, en donde están por números, ¿verdad? Cada una de las palabras, ya sea del Hebrew o del Greek. Si estamos hablando del Old Testament, pues es Hebrew, y si estamos hablando del New Testament, es Greek. Entonces, aquí vemos Badamik. La frase Badamik nos dice que es un adjective. Nos dice que, de acuerdo a Strong, es poor, afflicted, or maybe can be humble and meek. Es alguien, de acuerdo a esto, el manso, ¿verdad? Es alguien que podría ser sinónimo de pobre, el afligido, ¿verdad? El humilde y en general, pues la persona mansa. Y luego está el will inherit, to copy, dice ocupar, to seize, medir, a heredar, lo que vendría siendo algo, que en este tiempo, en este caso es la tierra, ¿verdad? Delight, and delight, to be soft, luxurious, y luego tenemos in abundant prosperity, viéndolo como uno por uno, ¿verdad? Ok, vamos a dejar hasta acá esto y nos vamos a ir ahora a lo que vendría siendo el material que tenemos de Past Simple Tense. Bueno, hemos dado ya una descripción acerca de las tres formas del Past Simple Tense y su uso, ¿verdad? Y digamos la parte de la grammar que esto involucra. Para cerrar, ¿verdad? Esta primera parte del tema, vamos a hablar un poco de lo que son regulars and irregular verbs. In order to convert regular verbs from their base form to the simple past form, we add ed. For irregular verb, however, the simple past form doesn't follow this rule and can vary significantly, and you simply need to learn them by heart. Bueno, esta expresión, ¿verdad? De hecho, esta es una expresión, learn by heart. Literalmente es como aprenderlo de corazón, pero es memorizar, ¿verdad? Es memorizar. Cuando escuchan en inglés, learn by heart, es memorizarse algo. Entonces, tenemos acá que memorizarnos para lo que viene siendo los irregular verbs. No queda otra way. Y tenemos algunos regular verbs examples. Tenemos algunos ejemplos. Vamos a tomar, quizás lo voy a alejar un poco.
vamos a tomar estos como un punto de partida para comenzar a tener una idea de cómo va el uso de esos verbos. Ok, tenemos place, place. Pueden ver que el an en i ya terminan en e. Entonces, no es que se le agregue otra e, sino que solo se le agrega la d en realidad. ¿Bien? Este también es de los ejemplos que terminan en e. Entonces, solo le agregamos la d. Si usted se recuerda, hemos visto, por ejemplo, en el caso del presente simple, ¿verdad? Teníamos verbos que terminaban en E, ¿verdad? Y le agregamos solo la S. Aquí podríamos decir, bueno, si ya termina en E, solo le agregamos la D. Luego tenemos el verbo que termina en un sonido de una consonante corta en medio de dos, o between, ¿verdad? Two consonants. Una vocal corta, perdón, en medio de dos consonantes. Em, Esta reglita nos va a remitir o nos va a recordar de la regla que vimos para lo que vendría siendo los, bueno, la acabamos de ver para lo que serían el present participle o los ing, ¿verdad? Que era aquello de que aquellos verbos monosílabos, ¿verdad? En donde ahí teníamos ese caso de una vocal corta en medio de dos consonantes, duplicábamos la última vocal y después agregamos ing, pero que es la misma regla, ¿verdad? O es similar a cuando estábamos formando lo que venían siendo los comparative y los superlatives, ¿verdad? De que al final, ¿verdad? Si ustedes atan las tres reglas es casi lo mismo. Lo único es que va cambiando, ¿verdad? Que en uno es con adjetivos, el otro se hace con verbos para hacerlos en forma infinitiva. Y ese también es con verbos, pero para hacerlos en el pasado simple. Entonces, este de plan y de stop serían ejemplos de verbos que cumplen esa condición y que por lo tanto vean que se repiten acá las consonantes, se duplican, se duplican. Entonces, si uno va teniendo como esos paralelismos de que estas reglas son bastante similares entre diferentes temas, ¿vea? Y que es la misma idea de una vocal corta en medio de dos consonantes, se hace fácil recordar en qué momento se duplican. Si no nos lo aprendemos, pues de practicar escribirlo se nos va a quedar, ¿verdad? Bueno, luego digamos que vienen el resto de verbos a los que solo les vamos a ir agregando la ed, vean, pero vamos a encontrarnos con una excepción y es con los verbos que terminan en y. Y aquí vamos a regresar a una regla parecida en el presente simple. ¿Se recuerdan que en el presente simple teníamos aquello de que si terminaba en Y y antes de la Y había una vocal, pues solo le agregábamos la S para la tercera persona del presente simple? Pero si terminaba en Y y antes de la Y había una consonant, teníamos que quitar la Y y poner la I latina y luego la ES y decíamos IES. Aquí se nos vuelve a dar situación similar. Si el verbo termina en Y como play, pues antes de la Y hay una A. Entonces agregamos la ed nada más. Pero en el caso del verbo worry, pues esta, ¿verdad? Tiene adelante una consonante y miren, se cambia la Y por I y se pone la ed. IED es la terminación. Entonces, esas vendrían siendo, digamos, como las excepciones, ¿verdad? Las que terminan en letra I, que solo se le agrega la D. Las que son de este tipo, ¿verdad? Donde tenemos un verbo corto, un verbo monosílabo, donde una vocal corta está en medio de dos consonantes, que vamos a tener que duplicar la consonante y luego agregar id. Y tendríamos de ahí las que terminen en Y y que antes de la Y esté lo que es una consonante, que hay que quitar la Y y poner IED. Ok, hasta allí estamos bien con las reglas. Hasta allí, digamos, está fácil aprenderse las reglas y aplicar la grammar. El resto de verbos solo les vamos a agregar la ID. Pero aquí es donde viene la complicación. Bien. ¿Por qué razón? Porque aparte de esto, debemos de considerar lo que van a ser los sonidos. Bien, lo que van a ser los sonidos
para cada uno de estos verbos. Entonces, si bien es cierto, por un lado tenemos la regla, digamos que la regla que está acá, vamos a ponerle acá, estas reglas vendrían siendo en términos de del spelling, le vamos a poner. De acuerdo al spelling, a ver, ahí está. Ok, de acuerdo al spelling, estas reglas pues las vamos a aplicar así, pero vamos a tener otras reglas para estos mismos que tienen que ver con la fonética. Con la fonética, es decir, con la fonética. Y entonces aquí es donde debemos de tener en cuenta que estos verbos van a ir teniendo diferentes formas de pronunciarse, no solo a nivel de la escritura, sino también a nivel de la pronunciación. ¿Cómo así? Bueno, voy a tratar de ir trayendo algunos simbolitos para que lo ilustremos mejor. Y voy a usar order color. Ok, vaya, por ejemplo, en el primero tenemos lo que vendría siendo el sonido de un place. Bueno, voy a traerme el símbolo de la A, ¿verdad? O sea, en este el sonido es con esta, place, así. La C suena a una S. Entonces vamos a decir place, place. Ese es el verbo, ¿verdad? Place, ubicar o poner algo, digamos. Entonces tenemos el otro. El otro va a ser igual. Pero ¿cuál es la diferencia al agregarle esa ed? Que en este caso el sonido ed, ¿verdad?, va a tomar la forma de una letra T. Entonces no vamos a decir algo como placed. Eso estaría malo. It's wrong. No se debe decir placed. Debemos decir placed, placed, con una T al final. A veces estos verbos son difíciles de distinguir porque sabemos que el sonido de la letra T no es un sonido muy fuerte. Es un sonido t, t. Y de acuerdo a la fonética, los verbos regulares van a tener tres sonidos. La fonética nos dice que los verbos regulares en algunos casos nos van a sonar a una letra D, o mejor dicho, la terminación esta, id, id, nos va a sonar a veces a una letra D, en otros casos nos va a sonar a una letra T, y en otros casos nos va a sonar a una letra id, id, digamos, id, pero que sería más voy a usar este carácter que es el que es el propio, sería este. Estos son los sonidos de acuerdo a la fonética. Entonces, esa terminación ed se pronuncia de manera diferente en cada uno de estos verbos. Y con esto vamos a profundizar más en las siguientes semanas, ¿verdad? En cuándo va a aparecer estos sonidos. Vamos a practicar con un listado bastante amplio de estos verbos. Bien, entonces eso sería pues para lo que vendría siendo este primero. Vean, el siguiente que es dance. Bueno, ¿verdad? Este va con un I, ¿verdad? O sea, la A de dance, recuerden que es el I, dance, digo I, dance, con S, dance. Entonces, por lo tanto, en este caso, el sonido para la pronunciación con ed no es danced, sino que es danced, 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 como agregarle una T. Bien, y entonces hasta aquí posiblemente algunos de ustedes estén analizando y estén diciendo, entonces cuando los verbos terminan en letra S, ¿verdad? El sonido es una letra S, que escrito es una C, pero el sonido es como s, s. Entonces se les agrega la T, más o menos, aunque no es solo con los que terminen en sonido S. Realmente vamos a darnos cuenta que la regla para poner este sonido es para las terminaciones, ¿verdad? Eso aplica para las terminaciones de
lo que viene siendo una unvoiced consonant. Una unvoiced consonant. ¿Qué significa? Que si un verbo de estos, su sonido consonante al final, el sonido consonante que está al final, es, ¿verdad? Un sonido sin vibración, ¿verdad? Un sonido sin vibración, como el de la S, pues se genera un sonido como una T al final para pronunciar esa ID. Entonces tendríamos placed, danced, para la pronunciación de estos dos primeros. Ahora vamos a ir al siguiente. El siguiente, ¿verdad? Es el verbo plan, que nuevamente usaríamos el I, ¿verdad? El I y una N. Plan, plan, ese es el verbo. Entonces suena en. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la pronunciación? La fonética. Bueno, la fonética para este, ¿verdad? Vendría siendo como una D. Este sí va a sonar a una D. Entonces vamos a decir planned, planned. Es una D, es una D. Planned, plan, 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 planned. Entonces ahí tendríamos un sonido de D. ¿Por qué ese suena a D? Porque allí la letra N, es una voiced consonant. Es una voiced consonant. ¿Qué es eso de voiced y unvoiced? Tiene que ver con las cuerdas vocales. Todas las consonantes vibrantes provienen de nuestras cuerdas vocales. En cambio, las consonantes no vibrantes vienen más de nuestro trácteo, ¿verdad? Buconasal. Es decir, solo interviene la respiración por la nariz y expeler aire por la boca. Como para hacer la B o la P. Esos son un voiced consonant. La es otra unvoiced. La N, la M son consonantes vibrantes. Bien, vamos a la siguiente. La siguiente es la de stop. Bueno, esta se recordarán que se hace con un sonido que parece una A. Parece una A junto a una especie de O. ¿Ve? Stop. Entonces vamos a ponerlo acá, con este de acá, ya que es el símbolo que le correspondería a esa O. ¿Ve? Iría la ST y la P. ST y la P. Stop. Stop, para decir parar. Stop. Ahora, ¿qué pasa con este al ver el sonido? La P. Es una P. La P es unvoiced. Significa que no tiene vibración. No tiene vibración. Entonces, por lo tanto, vamos a diferenciar entre stop y stopped. Stopped. El final. Como la P y la T. Bien. Al practicarlos, van a sentir que es bien fácil. Porque es como decirles a ustedes, miren, agréguenles al final un sonido t, o agréguenle al final un sonido d, d, d. Yeah, en el caso de estos dos. Entonces, a medida que vayamos ensayando, se van a dar cuenta que quizás al principio se siente difícil, ¿verdad? Y uno se siente confundido. Vean, pero a medida que practiquemos nos vamos a ir acostumbrando. Ahora, no se me aflijan en eso de las consonantes voiced o unvoiced, porque miren, esas nos van a seguir persiguiendo. Porque cuando vayamos terminando este nivel, vamos a comenzar a ver la segunda parte de fonología y fonética.
donde nos vamos a concentrar en los sonidos consonantes. Entonces de ahí vamos a entender y vamos a ampliar un poco más por qué se llaman voiced, por qué se llaman invoiced, por qué a algunas se les dice que son consonantes oclusivas, por qué a otras se les dice que son consonantes fricativas y otros términos más, ¿verdad? Que la idea quizás no es aprendernos la terminología, sino saber cómo las gesticulamos, es decir, con qué parte de nuestra boca o qué es lo que interviene en cuanto a los movimientos de la tongue o de la lengua para poder gesticularlos. Bueno, vamos a otra más, ¿verdad? Tenemos el siguiente que es fix. Bueno, de este se recordarán que aquí, bueno, voy a copiar esa que está aquí arriba. Como no es igual que la I mayúscula, ¿verdad? Recuerden que estos sonidos, esas escrituras de los sonidos son diferentes. Si les pongo esta es la I mayúscula. Esta otra es más corta. Es la I corta. Recuerden que está I, y está I. I. Entonces esta, la X, recuerden que la X se saca con una K y una S. Fix. Fix. Ok, el verbo reparar. Ahora, ¿qué pasa con esa ED del final? Bueno, como termina en s, le vamos a agregar un sonido de T. Entonces, no es fixed, es fixed, fixed, fixed. Ese sonido es el que debemos ir agregando a estas que son un voiced consonant. Es decir, sonidos consonantes sin vibración o sin voz. Recuerden que ese término sin voz, cuando decimos que hay voz en un sonido, implica que hay vibración. Significa que las cuerdas vocales intervienen para generarlo. Bien, vamos a ir al siguiente. Recordarán que se generaba con el sonido O. Diríamos algo como snow. Pero voy a traer el símbolo propio para ya, para que nos recordemos un poquito de los símbolos del IPA. Entonces, snow. Así es el sonido de este. Snow. O. O. Todas las vocales son vibrantes. Nunca se nos olvide eso. Todas las vocales, todos los sonidos vocales, sean cortos, sean largos, incluso el schwa, el viene de acá. Entonces, si nos salen sonidos vocales, significa que vamos a usar un sonido voiced para el ed. ¿Ya? Porque todos los vocales son vibrantes. Ninguna vocal es un voice. Todas las vocales son voice. Todas las vocales tienen vibración. Vienen de acá. Por lo tanto, is now va a sonarnos como snout. 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 No es snowed tampoco. Es snout. Snout. Es una D la que debemos de pronunciar. Bien, vamos a ir a uno más. Vamos a ir al siguiente. Bueno, este es el sonido A otra vez. Lo voy a jalar de acá. Bien. Tendríamos para llover. Diríamos rain. Rain. Okay, ese es el sonido. Rain. Ahora termina en N es vibrante. Por lo tanto, como es vibrante, lo vamos a hacer como una D. Rain, rain, rain. Curiosamente, otra forma de ver esto, si lo quisiéramos, digamos, irnos por otro camino, otra forma de ver esto es que siempre acá, si la palabra termina con una consonante que no tiene vibración, pues agrego una consonante que no vibre, que es la T. Y si la palabra termina con una consonante vibrante, entonces agrego el sonido de una vibrante, que es el D. Entonces, esos dos sonidos son bien importantes.
Bien. De hecho, la tercera todavía no la hemos visto, pero ya nos va a aparecer acá uno de ellos, en los cuales debemos tener en cuenta que esos dos sonidos son fundamentales. O sea, el sonido de una D y de una T en este apartado van a ser fundamentales para distinguir el tercer sonido. Aquí vamos entonces a la siguiente. Bueno, tenemos need, que lo gesticularíamos con una I, con el sonido largo para la letra E del inglés. Need, ok, ahí está, need. Pero aquí viene la gran situación. Si un verbo regular termina en T o en D, o sea, vamos a usar el sonido id cuando el verbo lleve al final un sonido de una D o lleve el sonido de una T. O sea, si el verbo termina en D o si el verbo termina en T, nosotros debemos de cambiar el sonido de la id por id. Entonces, aquí vamos a decir algo como need, id, needed, needed. No es needed, es needed, needed. ¿Ok? Entonces, ahí tendríamos ya, digamos, un esbozo de las tres reglas que son para la fonética de estos verbos regulares. O sea, estos verbos regulares tienen dos cosas. En primer lugar, las reglas para ir poniéndole lo que es la ed, que son reglas del spelling. Y en segundo lugar, reglas para pronunciarlos, reglas para su fonética, que tiene que ver con el sonido D y con el sonido T. Por eso les digo, esos dos sonidos son fundamentales. Bien. Si tenemos consonantes vibrantes, entonces le agregamos el sonido de una D. Si tenemos consonantes no vibrantes, le agregamos el sonido de una T. Pero si el verbo lleva un sonido de una D o de una T, entonces el sonido que debemos de hacer es id, id, id. Ok, pero nos quedan unos más de ejemplo. Tenemos help, help, que ese se hace con el sonido de la epsilon. Déjenme nada más traerlo acá. Y tendríamos help, help. Ok, nuevamente sonido en P. Es de tipo un voiced. Por lo tanto, la pronunciación del pasado va a ser como helped, helped, helped. Al final. Bien, tenemos uno más. Este es con el sonido I. Ya lo tengo acá, ¿verdad? Ya tenemos acá un I. Vamos a copiar nada más el I de aquí. Bien, tenemos added. Added. Es así. Added. Added. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la pronunciación del pasado. Si este nos quedaba hasta acá y termina en D, entonces vamos a agregarle el sonido id. Id. Aunque creo que voy a hacer algo para que quede justo con los símbolos del IPA. Esta debería ser así. Needed. Para entender que esa otra es id. Id. No es así. Id. Es id. Needed. Igual este, ¿verdad? Sería added. Added. Add. Added. Bien. Vamos al siguiente. El siguiente es el sonido para cuando tenemos una, bueno, este se recordarán que se puede escribir de varias maneras. Se puede escribir con una especie de C al revés y una O, vean, o se puede escribir como el símbolo del epsilon al revés. Al final de cuentas es el mismo sonido.
Vean, creo que el que tengo ahorita para copiar es el de la epsilon al revés, pero también se puede con el otro eh, símbolo. Vean. Ese sería para la W, ¿verdad? Tendríamos ahí esa nos representa el or, wo, war, y luego tendríamos un sonido I, worry, worry, que también se puede hacer con el otro, ¿verdad? Pero dejémoslo hasta ahí. Vale, ahora, como termina en vocal, la vocal es consonante, y worry, y es consonante, y consonante. Es un sonido vocal que es voiced, perdón, ahí me estaba confundiendo. Es un sonido vibrante, es un sonido vibrante de vocal. Igual que un sonido consonante que también puede ser vibrante. En ese caso, ¿verdad? Vamos a agregar entonces lo mismo de el id, el mismo id, este que está acá. Sería el sonido para este, el sonido de la D, perdón, el sonido de la D, el D. Entonces nos quedaría como worried, worried, worried. Entonces no es como andar diciendo worried, no, es worried, worried. Y llegamos al último que sería play, ya que en este sería con el sonido A, lo voy a copiar de acá. Aquí nos quedaría entonces eso como play, ya es el sonido, play, se me borró, vamos a volverlo a poner, sería play, y como termina en A, es un sonido, ¿verdad? De tipo vocal, vibrante, es voiced, por lo tanto le vamos a agregar una D. Played, played, no es played, es played, played. Bien, y allí tendríamos entonces ya, digamos, todos estos sonidos con cada uno de sus terminaciones. Entonces, no solo son las reglas de cómo voy a agregar la ID, ¿verdad? Que decíamos, bueno, a los que terminan en E solo se les pone la D, a los que terminan en lo que vendría siendo dos consonantes y en medio un sonido corto, le duplicamos la última consonante, ¿verdad? Y porque si se fijan acá no es necesario poner las dos N, ¿verdad? Porque en el sonido no implica eso, pero en la escritura sí. Eh, y lo que decíamos de la Y, ¿verdad? Que si antes de la Y está una de acá, pues sí se cambia el sonido, ¿verdad? De la Y, ¿verdad? La escritura por esta, pero el sonido es el mismo. El sonido al final de cuentas es el mismo. Entonces, por eso es que, insisto, son dos reglas las que debemos de cumplir con los verbos regulares. Y cualquiera pensaría, por ser regulares son más fáciles, ¿verdad? Pero no. Al contrario, nos llama la atención que debemos de cumplir dos reglas. Una que tiene que ver con la escritura propiamente o la ortografía, y la otra que tiene que ver con la pronunciación fonética, ¿verdad? De ellas. Eso lo vamos a profundizar más. Aquí solo está como la muestra, ¿verdad? La probadita de lo que es esta cuestión de los verbos regulares. Y claro, para terminar, ¿verdad? Acá en el material aparecen algunos verbos que vendrían siendo irregulars, que en este caso, como notarán, no queda otra que aprenderse la escritura, y no solo la escritura, sino que la forma de pronunciarse. Vea, aquí tenemos el be, que sería el primero, que tenemos was y were, tenemos by, que lo debemos de pronunciar como back. Luego tendríamos el verbo come, que pasaría a ser came, el verbo do, que se convierte en did, el verbo eat, que se convertiría a ate, el verbo find, de encontrar, que pasaría a ser found. Luego tendríamos el verbo go, que se convierte en went, el verbo have, que pasa a ser had, el verbo leave, de dejar algo, ¿verdad? Que se convierte en left. Y ojo con este verbo, ¿verdad? Porque este verbo
podría confundirnos con la preposición cuando nos queremos referir a la izquierda, porque es la misma palabra, ¿verdad? Nada más que esto ya es el verbo dejar en pasado. Luego tenemos make, que pasa a ser made, que este lo conocemos mucho, sobre todo por los productos que traen el famoso made in, ¿verdad? Hecho en tal país. Luego tenemos pay, de pagar, que pasa a ser paid, pay, paid. Tenemos Z, que se convierte en so. Luego tenemos take, que pasa a ser took. Tell, que se convierte en told. Write, que pasa a ser wrote. Solo por mencionar algunos, ¿verdad? No porque son muchos más. Entonces, lo que se nos viene, ¿verdad? Ya para la otra semana es trabajar con listados de verbos irregulares y también vamos a ver, aunque no es común hablar de una lista de verbos regulares, pero sí la vamos a ver, ¿verdad? Porque es necesario, porque por lo general se dice, mire, apréndase los irregulares y el resto, pues son verbos regulares. Si no está entre los que se aprendió de los irregulares, pues por default es un regular verb y aplique las reglas para ellos. Ok, well, that's gonna be all. Con eso vamos a terminar las clases de esta semana. Thank you for staying with me. That is all for today. We are going to say bye-bye, but remember, we have another class next Tuesday, first God. Have a great weekend. May God bless you and take care, everybody. Bye-bye. Good night, Chair. Thanks. Have a good one. See you next week. Bye bye. Bye-bye, everybody. Thank you so much.